Como son 2 semanas, esta primera semana vamos a ver todo. Ya. Todo lo que son los sistemas importantes. Y la próxima semana, en la mañana, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer algo, aprovechar el pabellón de anatomía, en el fondo de los módulos, para poder hacer acordarse en el fondo de un poco de anatomía, pensando en la examinación, en eso un ratito, después resolver todas las dudas, porque en la tarde, el segundo día, corresponde el control, que es una interrogación oral, con vaca presente, donde en el fondo tienen que examinar. La idea es que, según los temas, en el fondo, todo lo que se vea en temática, en el caso mío, yo digo, ok, ya preguntas del 1 al 15, listo, ok, le tocó la 5, ya, desplazamiento a mazo, listo, signología, cómo lo examina, cómo lo evalúa, qué pretende encontrar, listo, ahí tienen la vaca, hágalo. Entonces, si tiene que examinar, ocultar, percutir, todo eso, con la vaca que tenemos ahí al frente, listo, hacerlo. Si hay que hacer mastitis, listo, ahí está la vaca, hay que hacer CNT, listo, ahí está la vaca, listo, ahí tiene la paleta, ahí tiene el reactivo, hay que hacer CNT. Esa es la idea de este práctico. Lo mismo que vieron en la parte teórica, pero ahora aplicándole con la vaca presente en el fondo. Entonces al final yo lo pasamos lo mismo. Yo hago cátedra y práctico, yo hago la cátedra en Viña, yo vivo en Viña de hecho, entonces me explico. Como les decía, yo hago semiología, voy a hacer la medicina a ustedes, así ¿El que... próximo año? Este semestre que viene. Ah, el siguiente. Sí, ahora y el próximo año les tocaría la clínica, ya que al final. Que también hago clínica, pero no sé si lo va a hacer con el ejecutivo. Justo me encontré con la chiquillo el año pasado, así que eso. ¿Cuál es su nombre? Felipe Ulrichsen. Ya. Primero, la semiología, por eso hoy día no vamos a hacer algunas cosas, no vamos a hacer ni volteo ni nada por ese estilo, porque la idea es enfocarnos en lo que es el sistema. Y la próxima semana vemos eso y dejamos toda la mañana para poder, como ya van a ver, han estudiado la parte teórica, pero en el fondo ya van a haber visto la práctica, a ir a resolver todas las dudas para la tarde. Así que ya todas las dudas que le quedaron en el fondo cuando estudiaron para eso, cómo se hacía esto, lo que ustedes, tenemos toda la mañana en el fondo para poder retomar todos esos temas. En el fondo tenemos 3-4 horas en el fondo para poder hacer eso. Y la tarde solamente dicho caso. ¿Se fijan? Entonces nos concentramos hoy día fuertemente, tenemos hasta las 5 de la tarde, así que el día enterito. Ya. Pero la semiología no comienza acá. Ok, tenemos las vacas, pero la semiología comienza desde que nos llaman. Nosotros en el fondo o vamos encaminados hacia el lugar y en el fondo empezamos a percibir en qué condiciones están los animales. Entonces, la semiología parte de el llamado, es que dice, doctor, sé que tengo la vaca triste. Entonces, decir, chuta, la vaca está triste. ¿Qué le pasará? ¿Se le murió el ternero? ¿O tendrá un cuadro infeccioso? Obviamente la gente habla de una vaca triste, una vaca que está deprimida, decaída, con algún... Entonces, algo que le está generando una disminución sensorial. Entonces, era una vaca que está... Claro, se ve orejas caídas, le cambia la cara, pero obviamente pero puede ser... ¿Y qué tendrá? Chuta. Entonces ahí empieza... ¿Qué le pasó? Uno empieza las consultas y ahí ya la voy a ir a ver en la tarde, ya, ejemplo, la vaca. O vamos al plantel, vamos al predio, y solamente con el hecho que vamos llegando, si no lo conocemos, en el fondo porque cuando lo conocemos, sabemos, desde partimos, estamos en invierno. Esta semana llovió, ayer llovió en Viña, en el fondo por lo menos ayer hizo calor, un momento, y después volvió a hacer frío en la noche. Esos cambios, esa oscilación térmica, uno sabe que no va a ser lo mismo, un factor de riesgo para la presentación de algunos cuadros, que es lo que va a pasar en verano. Las vacas no tienen problema con el frío. El frío no enferma a las vacas, el frío no enferma a los terneros. Es el cambio de temperatura, es la oscilación térmica. Entonces, frío y con condiciones de extrema humedad, claro, aumenta el riesgo. Pero no es el frío, sino las vacas que paren en Coyhaique, en el fondo del sur, estarían todas enfermas, todos los terneros se morirían. Y resulta que allá en Coyhaique los animales son más sanos que acá. Cabo, que tiene la oscilación térmica no permite que el cuerpo se adapte, que termorregule. Entonces hace calor y de repente un día frío. O hace frío y un día de 20 grados. Ahora en julio de repente un día con 25 grados, estamos sofocados. Porque uno se adapta a una temperatura más fresca.
Entonces con la temperatura alta, el cuerpo listo, nos desabrigamos, listo, cambia la temperatura, nos enfermamos. Las vacas no tienen cómo estar abrigándose y desabrigándose, se mantienen bajo una misma condición. Entonces, las vacas cómo termorregulan, obviamente en el fondo del cuerpo, pero además con la alimentación, el movimiento ruminal y todo eso es lo que genera la temperatura. Por eso cuando dice, con paja se calienta la guata, efectivamente. Cuando le da alimento más tosco, hace que trabaje más el rumen y eso es como estar haciendo ejercicio. Entonces eso permite la termorregulación. Y en invierno, en el fondo, y la energía que se gana, en el fondo, es más para termorregular muchas veces, más que para el desarrollo. A diferencia que en verano, bajo la misma concentración energética, los animales ganan más peso. Porque no están gastando en termorregular, sino que en el fondo pueden efectivamente utilizar esa energía para la producción de leche, para la producción de carne, entonces para poder compatibilizar con el nitrógeno y generar músculo. ¿Se fijan? Entonces va cambiando las condiciones. Entonces, la semiología parte a veces desde que nos llaman y que tenemos entendiendo, digamos, en qué condiciones están. Que nos acercamos, venimos para acá y vemos, chuta, ¿bajo qué condiciones están? Oye, ¿es pastoreo? ¿O no? Están encerrados. Cambio de condiciones. Entonces uno ya se va haciendo la idea y uno va viendo cómo está el medio. Vemos, mire, si vemos los animales, no es lo mismo que están acá, están en cemento, o cuando los animales están ahí, imagínense, con el barro, humedad, barro, vacas lecheras, bajo esas condiciones aumenta el riesgo de mastitis. Entonces se fija, entonces uno va viendo y va a veces entendiendo y de acuerdo a eso va estableciendo, digamos, el examen general de los animales. ¿Qué es lo que vamos a observar más? Chutas, en el fondo yo veo ahí y empiezo a ver también la parte de respiración, cómo respiran. Vemos una vaca que está en el pastoreo, muchas veces vamos, realmente esa vaca está respirando mal. Y ahí empezamos a observar, está presentando algún signo. Entonces hacemos la primero, la diferente metodología. Primero, inspección. ¿Se fijan? Entonces uno va focalizando el examen general de acuerdo a las condiciones, lo que está viendo y las condiciones que están los animales. No es lo mismo los animales que están en sistemas intensivos que están en sistemas extensivos a pastoreo. La disponibilidad de acceso a plantas tóxicas, entonces a veces una misma signología puede deberse a diferentes cuadros y eso lo vamos a determinar muchas veces nosotros en la observación tanto de los animales como el medio. Razón por la cual vamos para acá. Entonces, antes de ver las vacas, uno ve eso. Uno muchas veces antes de ver las vacas, uno ve en qué condiciones están y de acuerdo a eso va creciendo. Entonces uno va entonces hay que conocer los factores de riesgo. Por ejemplo, estos animales que están comiendo. Heno, listo, vemos heno. El heno alfalfa de muy buena calidad, aunque sea del segundo corte, tercer corte, uno dice de buena calidad, pero el heno, las construcciones, la presencia, puede implicar la presencia de ¿Micotoxina? cuerpo extraño a veces. Micotoxinas, sí, en el fondo, pero la micotoxina mucho más en silo o en maíz, en el fondo, en granos. Las micotoxinas son mucho más en granos azumagados, granos con humedad. Más que el heno en sí. Ahora, no obstante, en el fondo un heno, que en el fondo que esté guardado con humedad, que uno lo abre y adentro está blanco con hongo, como decía, también aumenta el riesgo, a lo mejor no necesariamente de micotoxina, pero sí de hongo. Y obviamente eso es lo que puede conllevar. Pero uno ve el heno. Usted que anda cuando dice la vuelta, por eso es importante los zapatos, las botas. ¿Qué es lo que es esto? ¿Pelón de almendra? ¿Este? Esto es cama de broiler. Sí, esto es cama de broiler. Cama de broiler. Entonces, cama de broiler, un guano. Entonces, excelente en el fondo, pensando en el aporte de nitrógeno. ¿Listo? Si son vacas en leche, eso le puede predisponer algunas alteraciones. Alteraciones digestivas. Ok, un guano de broiler, ¿cómo está abierto? En este caso quedó abierto, está humedecido. Entonces ya, chuta, algún riesgo puede tener. Tiene poco nitrógeno, en el fondo poca energía como a poder generarse tanto hongo.
A diferencia de un silo, que en el fondo que se humedece, en el fondo sí, por los azúcares que tiene, en el fondo sí se aumenta el riesgo de generar micotoxinas. Pero es conocer. Pero la cama de broiler, ¿cómo se crían los broilers? A piso, con viruta. Y la viruta es madera, madera muchas veces clavo. También hay factores de riesgo. Entonces hay que empezar a entender. Entonces, después acá, un pelón de almendra. El pelón de almendra, no obstante, les gusta mucho, pero uno ve el aporte nutricional y no es tan espectacular. No es, tiene aceite, tiene algunos lípidos que en el fondo puede ser interesante, pero uno ve el aporte energético, realmente no es tan elevado. Bueno, razón por la cual, de hecho, las vacas acá tienen el estómago calentito, en el fondo están comiendo guano, están comiendo esto, entonces tienen, pero no están gordas, porque no tienen un aporte energético tan elevado, pero es una dieta bastante bajo costo. Y eso mejorado con un poco de heno, alfalfa, mejora la calidad, pero el heno en el fondo, ¿qué es lo que adicionalmente? Porque una ración de engorda, por ejemplo, le podemos meter un pelón, un afrecho, un poco de maíz, guano, y le podemos meter paja, no necesariamente, porque es lo que le aporta principalmente el heno. Proteína. El heno de alfalfa sí le va a entregar proteína, pero un heno, por ejemplo, de avena, o un heno de paja de trigo, fibra. Entonces, fibra, pero ¿qué características tiene que tener la fibra para que sea eficiente? Para que sea efectiva. ¿El tamaño? El tamaño. Se requiere un tamaño de mínimo de, se habla de 2 pulgadas, pero dice 3,5 centímetros para estimular la rumia. Entonces, una dieta baja en fibra, y especialmente cuando trabajamos con carros forrajeros, donde podemos meter el pasto, el heno, le metemos el pasto verde, si el carro forrajero trabaja mal y lo muele mucho, al final tenemos una fibra que queda así de molida. Entonces tenemos harta fibra, pero no una fibra efectiva. Y eso, en el fondo, es importante desde el punto de vista de cómo va a actuar, en el fondo, y el proceso digestivo, cómo se desarrolla, la rumia y el riesgo de acidosis. ¿Se fijan? Entonces, solamente a veces viendo acá lo que están comiendo, viendo el comedero, ¿sabes qué más? El riesgo de acidosis. Vemos eso, vemos las características, cómo están las fecas de las vacas, en una lechería típico, vemos fecas más amarillentas, más diarrea, listo, hay un poco de acidosis. Puede ser subaguda, todavía, no es una acidosis aguda, porque una acidosis aguda muchas veces, la diferencia de una acidosis subaguda y una aguda, es que la acidosis aguda es por sobreconsumo, un empacho, que comieron mucho alimentos muy energéticos, carbohidratos no estructurados, entonces les genera una signología mucho más aguda, mucho más en corto plazo. Entonces, con deshidratación, el animal toma agua, y uno de los signos es el animal que está tomando mucha agua. ¿Se fija? Todo el proceso acá de semiología vamos a estar hablando de características, signos y de enfermedades con algunos signos característicos. Porque nos va a decir sistema digestivo. Ahí está el rumen, el retículo, listo. La frecuencia, listo, en 5 minutos pasamos al sistema digestivo. La anatomía ya la vieron, listo, se acabó. No, pues la idea es signología, pero la signología está asociada a diferentes signos, diferentes patologías. Y a veces signos que pueden ser asociados a diferentes patologías, incluso de diferentes sistemas. Entonces por eso vamos a ir, partimos con la parte general, para después meternos en la parte más específica. Porque lo primero, por eso, está el llamado, y ahí mismo, y la anamnesis, donde en el fondo nos van a llamar y nosotros vamos a decir, primero, motivo de la consulta. Y eso en el fondo es lo que podemos llevar a una ficha clínica. Cantidad de animales, tipo de animales. Los animales están afectados. ¿Cuántos animales? 5. ¿Y cuántos tiene? Pues no es lo mismo 5 de 5, 5 de 10 o 5 de 500. ¿Listo? Es un 1% en 500. Pero si resulta que tiene 10 vacas y 5 están enfermas, es el 50% de la masa. Entonces, epidemiológicamente es mucho más importante. ¿Cuándo comenzó? ¿Habían tenido esto el año pasado? Entonces, anamnesis actual y anamnesis remota. ¿Cómo está ese animal? ¿Cómo se ha comportado? Y todas esas cosas, establecer un poco la anamnesis para poder entender. Y si uno está en terreno, en el fondo le pregunta al agricultor, ¿no? ¿Cuándo comenzó? No, esto comenzó ayer. Minería. No, cuando comenzó, no, si ayer me fijé que tenía. Resulta que está con así el tremendo absceso, está agusanado,
¿ya? Esta cuestión ya mínimo 7 días, eventualmente 10 días y más. Entonces, está fibrosado, ya. Entonces tiene que empezar a preguntar y contrapreguntar. En el fondo, las preguntas adecuadas para que la anamnesis sea efectiva. No basta en llegar y preguntar, no. Tampoco creerle, porque muchas veces, si es el operario el que lo está contando, el que cuida a los animales, y está el dueño, siempre nos va a tratar de mentir. Porque si no, es su responsabilidad que los animales están mal cuidados. Entonces nos va a decir lo que él quiere que se sepa. Entonces tenemos que ver y saber en el fondo, saber preguntar. Entonces, la anamnesis, establecer más o menos una ficha clínica, muchas veces general, mental, que en el fondo, pero eso podemos desarrollar, en el fondo como una ficha clínica que podemos llevar a papel, y en el fondo tenemos que tener identificación de los animales, ahí vamos a ver, identificación, tipo de animal, es una vaca, una vaquilla, es un novillo, un torete, un toro, un buey, un ternero, entonces vemos de acuerdo a la edad, y eso lo podemos llevar, si queremos, en el fondo, animales más jóvenes, edad por cronología dentaria, que nos puede corroborar. Yo siempre cuento el caso. Yo hacía clases en la Chile. Yo dejé hace 3 años de hacer clases en la Chile, por un tema horario, en el fondo me dejé más acá. Y un día estábamos en Melipilla, fuimos a ver un agricultor, y estábamos viendo de repente una vaca, y esto, porque tenía un caso, y de repente los mismos alumnos me dicen, doctor, ¿y ese ternero qué tendrá? Es un ternero cabezón. El animal pasó así de este tamaño, le digo, ¿lo veo? Yo no tenía idea, no lo vi. Ya, soltemos la vaca, pillemos. El ternero no costó nada porque caminaba así débil, flaco, y así una tremenda cabeza. Chuta, empiezan a verlo, ya, examínenlo, analicen la cuestión. No, que aquí ya está condición corporal, empezaron a ver. Pero vean otra cosa. Vean los dientes. 6 dientes definitivos. 6 definitivos. ¿Edad aproximada? Si le digo 6 dientes definitivos, ¿qué edad más o menos tendría? ¿Se acuerdan cuando, a qué edades se cambian los dientes en el fondo pensando en la cronología? Primera paleta, en el fondo los centrales, obviamente año y medio, 2 años. Después, y cada un año, hay que para poder hacer un año. Entonces, 1 y medio, 2 y medio, 3 y medio, y cuando tiene ya boca llena, hablamos de animal de sobre 4 años. Y después ya empieza a incidir el desgaste, toda esa cuestión, porque y en el desgaste también incide qué es lo que están comiendo. No es lo mismo que están comiendo pastito en la pradera, que cuando están comiendo puro heno y cuando están comiendo puro seco. Entonces, porque el desgaste es diferente. Entonces, pero tenía 3 pares definitivos. O sea, el ternero tenía 3 años y medio por lo menos. Entonces ya no era nada ternero. Entonces dije, ojo, entonces, ¿qué edad tiene? No tiene nada, no es nada un ternero. ¿Qué tenía condroplasia? Entonces empezamos a ver, no, lo que hace, hay razas que no son tan altas en grado, pero ¿qué pasa si un animal se adelgazó y perdió mucha condición corporal? Y estaba en una condición 1, y ese animal a la semana siguiente se murió, de hecho. Entonces, flaco, todo eso. De hecho le pregunté después al dueño, me dijo, no, ese animal lleva, hace un par de meses se empezó a adelgazar, estaba bonito, me dijo, y se empezó a adelgazar, teníamos la duda o reticulitis o efectivamente una distopatosis, que lo llevó a ese nivel. Igual, mal cuidado, en el fondo esto no está. Había otros factores en el fondo con respecto al dueño. Entonces, a veces el problema no son los animales, a veces el problema es el dueño. Y en menor lo van a hacer muchas veces. Entonces, el antecedente, entonces fijarse en la edad. Entonces a uno se va haciendo primero una ficha clínica que la puede hacer mental, si uno lo quiere llevar a papel, y precisamente para el orden. En menor se lleva mucho más, por el fondo, para poder tener antecedentes. Cuando vemos animales, ¿cuántos animales son? La identificación, el número. ¿Se acuerdan cómo se llama ese crotal amarillo que el DIO, de IIO? Entonces el dispositivo hoy día es una información. Se supone que es obligación, todos los animales del país deberían estar identificados. Debieran. Hay todavía predios que todavía no están rupeados, no tienen rupo. Entonces el rupo es el rol único pecuario. Entonces, pero ese DIO, la identificación, pensando en un animal, cuando una masa, ya tenemos la identificación, tipo de animales, características, condiciones generales, entonces la identificación, el dueño, el propietario, el fondo. ¿Se fijan? Entonces en el fondo en la ficha clínica va a depender si es individual o si es una ficha grupal de la masa.
en el corral tanto, en el fondo tenemos en el fondo estas características, en el fondo para poder establecer. Porque después la memoria es frágil. Entonces, porque esa es la gracia a veces de las fichas clínicas, o de las fichas, para poder acordarse de antecedentes, para tener anamnesis remotas. ¿Qué le pasó a esta animal? Esta vaca el año pasado, no sé, anduvo medio enferma, pero no me acuerdo lo que tuvo. Típico. A diferencia de los predios que en el fondo de los viejos. No, esa la ven de lejos. No, esa es la vaca 405, tuvo tal ternero, no, esa es la mamá de tal. No, y de ver un ternero, no, esta o pequeños agricultores, yo trabajo mucho con pequeños agricultores. No, esta es la Pepita, es hija de la Juanita, y la Juanita en el fondo es hija de la vaca blanca. Se las conocen así en el fondo le salen el historial, en el fondo y saben perfectamente, no, esta vaca parió. Ahora, anda a preguntarle, ¿cuándo parió? No se acuerdan la fecha exacta, pero saben perfectamente la... Entonces, ¿o cuánto produce? No, produce harto. Es buena lechera. ¿Cuánto da? Como 10 litros. Entonces, porque para ellos una buena lechera puede ser de 10 litros. Entonces depende, digamos, del contexto donde estamos metidos. Entonces, pensando en la ficha clínica, la identificación de los animales, la identificación del predio, todo eso. Después, empezamos ya con el examen general, donde empezamos a ver y empezamos a ver animales, vemos las condiciones, factores de riesgo. Ahora ya no creo que tengamos, en el fondo que otras veces en el fondo hemos caminado por acá y he encontrado algunos chamicos, son plantas tóxicas. El chamico, la galega, el palqui, la cicuta, son plantas tóxicas. Y la galega comúnmente a la orilla de los esteros, en zonas húmedas, que en el fondo, y una planta que de hecho los españoles trajeron como forrajera. Parece que fueron gallegos lo que pero efectivamente lo trajeron como una planta forrajera, se equivocaron, efectivamente tiene buen aporte forrajero, pero en condiciones verdes es tóxica. Y en condiciones cortadas, algunas veces puede mantener algo la toxicidad. Muchas veces son alcaloides, la mayoría, entonces los que tienen. Entonces, el chamico, uno ve, los animales no se comen el chamico de rutina, pero ve cómo está el maíz, cuando ensilan el maíz, cómo está en una plantación de maíz, cómo está el chamico ahí. Si no hubo un buen manejo de maleza, tenemos lleno de chamico. Y después hacen el ensilado, y ¿qué es lo que hace la máquina? La máquina para ensilar va pescando todo, va cortando y va picando y por parejo. Y el chamico a veces encontramos un silo y a veces uno palpa en el fondo abierto y en el fondo lleno de semillitas negras. Entonces vamos encontrando las semillas del chamico. Entonces es importante saber reconocer y ubicar más o menos cuando encuentras plantas, porque la presencia de plantas en una plantación de hortaliza, muchas veces lechuga. Yo he tenido a alguien que realmente no, es que me consigo lechuga, en el fondo consigo unos clínicos. Ahí está la razón. Y las lechugas no venían de repente con algunas semillitas metidas. Claro, como el chamico crece en terrenos muy fértiles, muchas veces cuando crece en plantaciones de hortaliza, viene. Y vienen a veces plantas que vienen con algunos desechos, digamos, algunas plantas. Chamico, por ejemplo. Entonces, observar, y con eso de acuerdo uno va viendo. Entonces uno ve las condiciones generales y a veces la sinología y uno empieza a ver y la respuesta a veces la tenemos acá. Y no tenemos a veces ni siquiera que ver los animales. Porque vamos los animales a veces, por ejemplo, una sinología de palqui, un animal que en el fondo lo encontramos medio agresivo. Entonces vemos la parte nerviosa. Entonces una versus un chamico, en que vemos un animal en el fondo que puede estar un poquitito, a veces un poquito excitado, pero realmente un poquito ido, perdido, porque es medio alucinógeno. De hecho la gente se lo usa para drogarse. Hay gente que usa el chamico en el fondo fuma, hoja de chamico. O otra gente en el fondo, o otros en el fondo usan a veces las semillas para hacer infusiones. Y en el fondo para beber. Pero también el año pasado, o antepasado, un tipo que se murió intoxicado por fumar el chamico. Porque es bien fuerte. Entonces, se va a poder. Un par de años atrás, en el fondo conversaba con un agricultor, me dijo, no, ese chamico así. Si uno de hijos míos, cuando era más chico, en el fondo una vez llegaron, se pescaron las semillas, se las metieron en la boca, y después andaban, tuve que llegar al médico, en el fondo casi estaba complicado. Así en el fondo de los ojos, la mediría así, porque es un efecto atropínico, una sobredosis de atropina, el chamico, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, el conocimiento de las plantas, en el fondo a veces nos puede explicar, digamos, entonces empezamos en el análisis general, vemos el medio. Vamos a la clínica muchas veces y vamos y empezamos a ver y vemos también
cómo están los comederos. Cuando, por ejemplo, una lechería, vamos viendo los comederos. El tamaño de la fibra, qué es lo que contiene, la posible presencia de algunos cuerpos extraños. Entonces uno va analizando y después vemos los animales. O al revés, a veces en el fondo vamos en el potrero, en el fondo vamos viendo y vamos viendo animales que lo encontramos medio raros, o respiratorio, o algunos lo vemos medio encorvado, listo, a lo mejor chuta, podría ser una reticulitis. Y fíjate, entonces empezamos a asociar la exploración, el examen a la inspección, y de acuerdo a ese examen general, o una vaca que tenemos ahí, primero le inspeccionamos, vemos, condición corporal, pelaje, listo, vemos cómo respira, y de acuerdo a eso, ese examen general nos lleva a, sé que voy a revisar la parte respiratoria. Porque claro, podríamos hacer un examen completo, pero si acá empezamos a hacer a todas las vacas un examen completo, empezamos a ver temperatura, frecuencia ruminal, frecuencia cardíaca, vemos el pelaje, vemos cómo respira, vemos en el fondo, empezamos el linfonódulo, empezamos a ver todo, nunca. ¿Se fijan? Porque tenemos vacas, en el fondo de repente tenemos, listo, tenemos a 10 vacas y empezamos a hacer el examen general, media hora por cada una, nos vamos a demorar, no terminamos nunca. En el fondo vemos una, ¿qué es lo que tiene esa? No, antecedentes, vemos, no, está respirando un poco mal, listo, vamos, pum, al tiro revisamos un poco la parte respiratoria. Como rutina, en el fondo, como estudiante, uno debe hacerse el examen como completo. Pero en la práctica, el examen general a uno lo focaliza al sistema, en el fondo, más al cual vamos a abordar. Entonces, partimos en el fondo con el examen general, la inspección del medio y la inspección de los animales. Y esa exploración nos lleva directamente al examen. Así que ahora nosotros recién vamos a ver vacas. Por eso en el fondo generalmente vamos por fuera y recién empezamos a ver las vacas. Hola, hola. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos dos pacientes. Entonces, primero empezamos a observar y vemos, ya. Seguimos, inspección, examen general. Vamos observando, digamos, entonces vemos identificación de los animales. Primero, generalmente, digamos, primero son hembras. Bovino, hembra, ahí tenemos que evaluar. Eventualmente los cachos nos pueden ser indicativos, a veces en algunos casos cuando tienen cacho. Una vaca cepa, una vaca sin cacho, bueno, es difícil porque no vamos a tener, que no que pero pues muchas veces, y va a depender de las condiciones nutricionales, porque vacas más de campo tienen anillos, y los cuernos a veces nos pueden dar indicativos. Pero una vaca muy bien alimentada, o igual con un toro, en el fondo, el típico toro que en el fondo sacamos el cacho para el 18, va al fondo para la chicha, y que tenemos un cacho por enterito, lisito, es porque muy bien alimentado, no tiene periodo de restricción. Y ese periodo de restricción muchas veces es el que generó que se formó un mal crecimiento y eso generó esa línea de crecimiento. Entonces, esa línea va indicando años. Muchas veces uno por año y está asociado muchas veces a periodos de invierno, periodos del fondo de deficiencia nutricional. Entonces no es el año en sí, no es que una vez al año se forma una línea. No es como los árboles que uno ve en el fondo, no fue. Pero de hecho los árboles, esas líneas, habiendo a veces líneas más gruesas, más delgadas, también son indicativos, digamos, de cómo estuvo la nutrición, efectivamente la sequía. Aquí es lo mismo, el crecimiento, en el fondo, esa línea me indica cómo estuvo, que un año que en el fondo que tuvo una deficiencia. Vemos animales, vemos general, vemos condición corporal. ¿Cómo está la condición corporal de esta vaca? Acá. Más o menos sí. Entonces, y ver 2 y menos. Y menos incluso. Realmente hablamos de, además, ahora depende del tipo de animal. No es lo mismo una vaca de carne que una vaca lechera. No es lo mismo, entonces la identificación también por raza. Una vaca Holstein Friesian, una vaca Jersey, que son de leche, versus una vaca Angus, una vaca Angus negro, o una Hereford, que de por sí son menos prominentes todo lo que es todas las tuberosidades y la apófisis. Acordémonos, la vaca lechera
es una vaca que se ha seleccionado, ahora el último año en el fondo se ha buscado disminuir el tamaño, pero se ha buscado una vaca que tenga la mayor carcasa posible, o sea, un sistema óseo lo más grande, una vaca alta, larga, profunda, de tórax. ¿Para qué? Alta para que no arrastre la ubre. No, pero no es tanto por eso. Porque la ubre en el fondo lo que se busca en el fondo es una ubre que sea lo más compacta posible, no una ubre que sea demasiado grande. Larga para el ternero. El mayor tamaño, el ternero. A ver, queremos que tenga un ternero para que de leche. Pero al final el ternero, salvo si es hembra, si es macho no vale nada. Al final quiere una vaca grande, para que pueda contener un sistema digestivo lo más grande posible para que pueda alimentarse y pueda comer una buena cantidad para que produzca, para que tenga los insumos para generar la mayor cantidad de leche. Entonces la vaca Holstein Friesen se ha buscado una vaca de gran tamaño, pero hoy día se ha buscado bajar un poco la alzada, todo eso, porque son vacas que consumen mucho, tienen un requerimiento muy elevado para su mantención. Pero se busca una... Entonces, ¿qué es lo que queremos? Una carcasa, así que por eso son huesudas. Una vaca que en el fondo que no queremos que engorde. Y tienen muchos huesos prominentes, todo eso, porque todo eso para albergar un sistema digestivo. El rumen es una vaca lechera de alta producción, una vaca lechera de alta producción que hay vacas de 750 kilos, vacas lecheras. ¿Y cuánto puede, qué volumen puede tener una vaca de esa? El rumen de una de esas vacas. El litro, si pensáramos el litro. 150 litros. ¿Más? 180 litros. Es un tambor, uno de estos tambores de aceite, estos gigantes. Ese tamaño en el fondo es lo que puede tener en el fondo de volumen, el rumen de una vaca lechera de alta producción. De hecho vemos una vaca cuando se muere, el rumen se hincha, así una tremenda cuestión. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo para que pueda contener y procesar la mayor cantidad de nutrientes, porque acuérdense, un dicho que siempre digo, la vaca no se alimenta de lo que come. La vaca le damos guano, le damos pelón de almendra, le damos heno, y al final, ¿qué es lo que...? Eso le damos de comer, pero al final no estamos dándole de comer a la vaca, estamos dándole de comer a todos los microorganismos que hay en el rumen, y al final la vaca se va a alimentar, se va a nutrir de lo que estos microorganismos generan. Ácidos grasos volátiles, nitrógeno, en el fondo, ¿te fijas? Entonces eso, o la proteína generada por los microorganismos de composición, y esa proteína es la fuente de proteína para el animal y de aminoácidos. Pero no es el nitrógeno en sí, no es, le podemos dar urea. Que urea es un fertilizante, pero el nitrógeno puro. En exceso se intoxica, pero en cantidad moderada, ¿te fijas? Entonces al final lo que alimenta es la bacteria. Bueno, vemos condición corporal, vemos condición de los animales, vemos al tiro el pelaje, la piel, muchas veces, lo observamos muchas veces. Vemos el tipo de pelaje y dependemos de las condiciones, no es un pelaje de verano que un pelaje de invierno. Un pelaje de invierno que es mucho más hirsuto, mucho más largo, pero no por eso tiene que ser opaco. Un pelaje opaco muchas veces me está indicando deficiencia nutricional, pelo feo. Una mujer con el pelo que está tieso, duro, un pelaje en el fondo que ha tenido deficiencias nutricionales o que está quemado por otros factores. Pero tener un pelaje feo. Ahora, pero en verano el pelaje lo deberá cambiar. Si vemos en verano un pelaje hirsuto, opaco, largo, decimos que ¿qué más puede? Deficiencia, puede ser parásitos. Entonces eso nos va a indicar, de acuerdo a la observación, qué es lo que podría tener. El pelaje, la condición general. Ahí, antes de meternos, parte de la inspección, ahí por eso aprovecho de tocar el tiro, nervioso. ¿Vieron algo nervioso con Vicente? No, Ya. no. El sistema nervioso es parte del examen general. No es un examen específico, no es como el perro que nosotros vamos a ver, o como en los caballos en el fondo que empezamos a ver básicamente, y esto, patelar, empezamos a ver
No, acá en el fondo más que nada la observación, porque el sistema nervioso en sí, salvo algunas patologías puntuales, el sistema nervioso básicamente es una manifestación del estado del animal, más que una patología en sí, salvo en algunas patologías puntuales. Una encefalitis, en el fondo en el caso de la vaca loca, en el caso de deficiencia de vitamina, una B1 que va a producir un cuadro específico. Pero salvo algunas cosas así, o una fiebre aftosa, o una... ¿Se fijan lo que producen cuadros puntuales? En general, es una manifestación. Entonces nos indican cómo está el animal. Entonces, desde el punto de vista nervioso vemos acto y comportamiento. Que nosotros hablamos de actitud, en el fondo cómo actúa uno. Olvídense en el fondo del parámetro normal. Actitud. Cómo está físicamente ubicado el animal en relación al medio. La espalda realmente es recta. Entonces, una vaca puede... Cambia la condición física. Una vaca que está arqueada, si el arqueamiento, por ejemplo, de la columna es de origen esquelético, va a ser una cifosis. Cuando es causada por otra cosa, hablamos de una pseudocifosis. Ejemplo, cuando la vaca orina. Cuando la vaca orina, se encorva. Y es una pseudocifosis fisiológica, una condición natural. Pero cuando, en caso, por ejemplo, de una reticulitis, como hay dolor, la vaca va a buscar disminuir el dolor. Y por eso adopta una posición cifótica. Pero no hay una cifosis, porque no es un problema de la columna, es una pseudocifosis. O